Bueno, muchachos, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual, la última de este mes, de estas 4 semanas. Saludamos por ahí a los que ya se han conectado, que son Álvaro, Daniel, Cabeza, Santiago, Kevin, Laura Yurani. Nada, muchachos, pues recordarles que el próximo lunes vamos a iniciar con un módulo distinto. En este caso, pues, damos por terminado el día de hoy nuestro módulo de lenguaje, entendiendo también que, pues, por las diversas dificultades que hemos tenido con la plataforma, nosotros como institución, pues, nos disculpamos por esa situación y vamos a tratar de que en el transcurso de estos meses, pues, vaya mejorando, pues, dicho proceso. Vale, ahí hay algunas preguntas con relación a la plataforma, pero mientras tanto, muchachos, queríamos destacar pues la participación que ustedes han tenido a lo largo de este curso, que ha sido muy potente, la verdad, muy potente en términos de ese ejercicio de pensamiento, ese ejercicio cognitivo, eh, y algunos estudiantes pues destacaron por poner por poner atención a las clases y se dieron cuenta que el ejercicio de lectura no es simplemente leer textos, ¿cierto? Que es generalmente lo que tenemos en la cabeza, sino que es un ejercicio mucho más amplio, ¿cierto? Y cuando se nos abre un ejercicio más tan amplio como ese, pues se generan más preguntas, más dudas, y pues la idea es que nos empecemos a acostumbrar que estos espacios de tutoría son para esos. Más allá de tener respuestas, que es generalmente lo que nos enseña esta sociedad, de tener respuestas en todo momento, de que yo sé esto, y lo quiero explicar, es antes de eso, hacernos las preguntas correctas, ¿cierto? O al menos llegar a una pregunta, o si se quiere, primero una reflexión sobre la pregunta. Por aquí hay preguntas relacionadas a la plataforma y es, ¿cuándo hay plazo para la plataforma? Hasta hoy hay plazo, muchachos, pero hasta las 12 de la noche, pero si no lo terminaron, tienen el fin de semana. ¿Listo? Es para que puedan terminarlo. ¿Y qué módulo comenzamos el lunes? Laura, todavía no tenemos esa información. Sí, Santiago. O sea, pueden hacerlo hasta el domingo, pero hasta hoy hay plazo oficial. ¿Listo? Pero pueden hacerlo hasta el domingo como les menciono. ¿Listo? Por aquí, entonces, ¿qué módulo comienzan el lunes? Eso todavía no lo sé, muchachos. Yo esa información no la tengo todavía. Si quieren saber sobre eso, se lo pueden preguntar a Nicolás, que él tiene la información más clara sobre ese asunto. No, Santiago, este fin de semana me voy a dedicar a hacer la calificación de sus hojas de ruta. Por ahí he revisado algunas y unos ejercicios bastante interesantes. La idea es que como somos tan poquitos, sí, podría decir, pues podamos hacer comentarios relacionados, porque ahí vamos a mirar, digamos, cómo es que las explicaciones, los ejercicios que hemos desarrollado acá, nos han servido para dos cosas fundamentales, ¿cierto? Que era el objetivo del curso de estas 3 semanas, y es identificar, primero, qué es la lectura, y en segundo lugar, hacer un ejercicio de distanciamiento y de valoración con respecto a una situación en específico. Vimos varios ejemplos, nos preguntamos sobre qué significa pensar en el ahora, ¿cierto? Que es algo que generalmente no tenemos en cuenta. Pero bueno, profe, ¿por qué tú vas a ser el tutor el otro módulo? No, Santiago, porque creo que el próximo módulo debe ser de matemáticas, de ciencias naturales, algo así, ¿cierto? De inglés posiblemente, no sé. Ahí sí no sabría qué módulo continúa, pero no creo que sea ni de lenguaje ni de sociales, que son los módulos que yo dicto en algunos casos. Profe, los puntos que ganamos en clase nos ayudan con la hoja de ruta. Sí, Natalia, es la idea. Yo los tengo anotados. Yo creo que acá casi todos tienen puntos positivos. Sí, yo creo que todos lograron alcanzar puntos positivos.
Y pues felicitaciones a todos porque en realidad pues, sus participaciones sirvieron mucho. Santiago, es que Santiago, recuerda que tienes que renombrarte porque no sé cuál es tu apellido. Y tu apellido es no, tu nombre es iPhone y tu apellido es de Santiago. Entonces, ¿cómo te puedo llamar? ¿iPhone o Santiago? Buenas noches, David, ¿cómo están? Y bueno, muchachos, pues nada, por eso creo que posiblemente les va a tocar matemáticas. Les va a tocar matemáticas. ¿Listo? Entonces, no sé, muchachos, cuáles son para dar terminación al tema de esta semana, que es la historia sobre la epidemia de 1854, ¿cierto? Santiago, pero tienes que renombrarte eso. Ah, Santiago Molina. Listo, listo. Entonces les decía, ¿no? Trabajamos esta última semana la historia de la epidemia de 1854. Primero porque pues, estaba relacionada con la actualidad, ¿cierto? Estamos viviendo una pandemia actualmente y se dice, eso no lo sabemos todavía, no sé ustedes qué crean, y es que esa situación y lo que hizo Jon Snow y el otro personaje que es Henry Whittingham, que la idea es que ustedes lo vayan investigando, ¿cierto? Porque ahorita les voy a crear esa duda. Se dice que esas investigaciones que realizaron ellos en Inglaterra, en Londres, eh, listo, Santiago, pues esas investigaciones en Londres lo que ayudaron fue hacer un ejercicio de poner en tela de juicio, por así decirlo, algunos argumentos que se tenía en la Edad Media, ¿cierto? Entre esos argumentos, pues como ustedes saben, la Edad Media estaba vinculada directamente con lo divino, ¿cierto? Entonces, todas las explicaciones que daba la sociedad en su conjunto, porque aquí no hablamos de individuos particulares, sino de sociedades en general. Y esas sociedades decían, uy, venga, posiblemente la caída de esa piedra tenga que ver con la fuerza del soplido de Dios que está en el cielo, ¿cierto? Entonces la gente creía en eso. Y yo les ponía el ejemplo de que era muy, muy raro que esa sociedad creyera, por ejemplo, que algo tan microscópico como lo puede ser una bacteria tuviera unos efectos tan depredadores en una sociedad del siglo XIX. Entonces era más fácil, decíamos, ¿no? Era más fácil creer en un cuento de hadas, en cuentos épicos, en cuentos imaginados, que en que algo tan pequeño y tan minúsculo que ni siquiera se podía ver, porque si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, o bueno, pongamos el ejemplo del COVID-19, ¿cierto? Y ¿ustedes pueden ver el COVID-19? Pues no, no lo podemos ver. Y eso pues también dificulta un poco esa mirada que nosotros tenemos con relación pues, a este tipo de pandemia, ¿cierto? Entonces, era básicamente como centrarnos en cómo fue posible que apareciera un personaje como Jon Snow, que no es un personaje ficticio nuevamente, sino que es un personaje de la vida real, de la vida real. Y todos los personajes que yo les nombré son de la vida real. Pero entonces estaban como integrándose, o más bien pertenecían, no se estaban integrando, sino pertenecían a una sociedad en específico, de un tiempo específico, de una cultura específica. Y eso, pues ustedes saben, afectó de algún modo las percepciones que tenía, en este caso de Jon Snow, pero aún así él empezó a dudar sobre eso. Él empezó a criticar, por ejemplo, las explicaciones de las dos teorías más predominantes, que eran los contagistas y los miasmáticos, ¿cierto? Pero entonces él no dijo simplemente, no, pues yo ya tengo la respuesta, era el agua. La gente estaba consumiendo agua con cólera. Y dijo, entonces voy a cerrar todas las fuentes de agua. Obviamente eso no se pudo hacer, sino que él tenía que hacer un ejercicio de comprobación de esa teoría, ¿cierto? Tuvo que hacer
distintos ejercicios mentales y de asociación para poder hallar la respuesta correcta. La idea, muchachos, es que, por ejemplo, Álvaro decía y ayer dedujo, infirió, ¿cierto? Lectura inferencial, que en el ejemplo que nosotros colocamos de los dos edificios, había una tasa de mortalidad distinta en esos dos edificios. Entonces Álvaro nos decía, ah, pues claro, ¿cierto? No era tan sencillo. Habían dos conductos del acueducto distintos, ¿cierto? Que provenían de lugares distintos. Y nos quedamos ahí. Pero entonces yo le preguntaría a Álvaro, ¿cómo fue posible que él hallara esa respuesta? Si quieres, déjanoslo ahí por el chat. Ahora, si él se comienza a cuestionar y dijo, venga, ¿yo cómo hallé esa respuesta? Entonces, ahí lo que está haciendo Álvaro, si ustedes se dan cuenta, y eso es muy interesante, es volviendo al argumento, volviendo a la narración, volviendo a los hechos que yo acabo de describir. Entonces, si él volviera a la narración, él tendría que volver a reconstruir el argumento para sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces, supongo yo que Álvaro diría, no, pues, sabemos que en el río Támesis estaba inundado de inmundicia de excremento, ¿cierto? Pero viendo los datos de los dos edificios, posiblemente, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el criterio más importante era el consumo de agua, entonces, claro, posiblemente habían dos conductos de agua. Eso podría ser, digamos, una deducción simple, pero ayer vimos que no es tan sencillo. Entonces lanzamos las últimas encuestas de ayer y era esta, ¿no? Para que ustedes puedan responderla, y es, si el contagio era el responsable del brote, ¿por qué las pérdidas sufridas en un suburbio duplicaban a las de otro cuyas condiciones sanitarias eran notablemente peores? ¿Cierto? Entonces ahí está la votación, muchachos, para que voten, y con eso pues avanzamos, ¿vale? Entonces, claro, esta pregunta, por ejemplo, es interesante porque lo que yo les decía ayer es que, por ejemplo, esta sociedad creía demasiado de que había un criterio moral, ¿cierto? Entonces decía, no, las personas pobres, esas personas pobres o sea, nacieron pobres porque la voluntad divina dijo que eran pobres porque habían cometido delitos o habían sido ladrones o habían sido delincuentes en el pasado. Entonces, esa era la explicación. Y los reyes, pues, eran personas que provenían de una profesión o de lo divino, ¿cierto? Entonces decíamos como que, pues venga, Snow, si hubiera creído esa noción, seguramente hubiera dicho, no, pues, eh, seguramente hubiera dicho, pues, no es tan sencillo. Entonces, por eso, de alguna manera se dio cuenta que la teoría del contagio no era cierta, ¿cierto? Y pues ahí tenemos las votaciones. Y pues solamente una persona colocó, tengo una explicación y quisiera explicarla. Pero vale, más o menos quedamos ahí, porque finalmente, recordando lo que decíamos ayer, era que ninguna de las dos teorías, ni el contagio ni el miasma, pues tenía razón, ¿cierto? Ninguna de las dos hubiera sido posible pues, por las dos ideas que teníamos. Entonces, muchachos, ya comenzando pues la sesión de hoy, recordarles que es nuestra última sesión y mañana también vamos a tener nuestra última sesión de taller de formación, que es de oratoria y expresión de 9 de la mañana a 12. Se les envía el link y va a estar también a través de plataforma. Pues ingresan por plataforma y ahí van a poder encontrar el taller. ¿Listo? Los esperamos muy, muy cordialmente con el profesor Pianda para poder hablar sobre ese tema. Entonces, básicamente, muchachos, resumiendo rápidamente lo que hemos realizado, y es, esta semana pudimos, primero que todo, como se logra ver en pantalla,
saber de qué trata la historia, ¿cierto? Que era el primer nivel, el primer nivel de lectura literal, ¿cierto? Que responde a la pregunta de qué trata la historia. Seguramente si usted estuvo en las sesiones pasadas, usted dirá, bueno, la historia trata de tal. Entonces, quisiera que en este momento, muchachos, ustedes me ayudaran y yo les haría la pregunta, ¿de qué trata la historia que narramos durante esta semana? Ayúdenme, por favor, a los que están ahí conectados, a todos. A Álvaro, Andrea Zamudio, Constanza, Daniel, Fabián David, Juan David, María Guerrero. ¿De qué trata la historia de 1854, muchachos? Ya te respondo. La primera Ajá. que me hiciste investigando, encontré que el doctor Snow Sí, hizo estudios en relación con la subida del Támesis. Investigó también dos de las principales empresas suministradoras donde captaban el agua y donde la distribuían. Entonces encontró que dos compañías diferentes de aguas alimentaban el agua pública, de las fuentes de agua pública. Entonces esas fuentes eran Lambeth y Vauxhall. sí, Vauxhall proveía de la zona más baja del río, por lo tanto era la más contaminada. Y Lambeth ofrecía en la zona más alta. Por eso en la zona más alta del río no había tanto contagio como en la zona baja. Eso es sí. lo que logré ver que sí estaba en lo cierto. Y lo Ese otro está- de qué trata la historia, pues ya es el resumen de todo lo que hemos visto, ya es la historia del cólera de 1857, en regencia de la reina Victoria. Ujú. Otra cosa que encontré buscando datos y que lo voy a anotar en un momentico es que en ese tiempo se consumía el opio, tanto en las clases altas como en las clases bajas. Y resulta que la reina Victoria también consumía opio en forma de chicle. Y adivina que ella consumía chicle con un jovencito. Y ese Sí, jovencito resultó ser Winston Churchill. interesante, Sí, interesante, eso es. interesante. No, y una cantidad de cosas que uno buscando un dato se encuentra otro y otro y otro. Muy interesante. Y de paso, aprovecho tener la palabra para agradecerte, Andrés, porque en realidad ha sido para mí una de las materias que siempre me ha gustado, pero y he leído, pero no en la forma como aprendí con tus clases. Así que te agradezco infinitamente porque tengo una cantidad de lecturas, todavía libros por leer y entonces los voy a aprovechar mejor. Muchas gracias, Andrés. Álvaro, a ti muchas gracias y vea lo que hizo Álvaro, pues es muy valeroso en la medida en que empezó a investigar sobre dicha situación, o sea, sobre lo que sucedió en 1854, que como yo les digo, marca una época de la sanidad pública y no es tan fácil, ¿cierto? O sea, decir eso en este momento tiene unas repercusiones sociales importantes porque lo que ustedes vieron a lo largo de toda esa narración y lo que vamos a ver hoy, ojalá alcancemos, es que lo que hizo Snow ahorita en este momento lo estamos utilizando nosotros actualmente. Obviamente con otros instrumentos tecnológicos, ¿cierto? Con otros mecanismos. Pero utilizamos, básicamente utilizamos la misma secuencia lógica que desarrolló Snow para dar con la respuesta de cómo se ocasionaba el cólera,
¿cierto? Y a partir de ahí, pues se pueden generar muchas preguntas. Nos dice Daniel Mauricio con relación a la pregunta de qué trataba la historia. Me parece que lo que dice Daniel es correcto. La historia trata sobre cómo comenzó el cólera y el proceso para entender cómo se contagiaba para poder buscar una solución. Muy bien, muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta, muchachos. Esa es la respuesta. Lo que vimos ayer, que es básicamente la pregunta sobre lo que sería la lectura inferencial, ¿cierto? Es, ¿qué proyecciones puede tener el tema? ¿Qué proyecciones puede tener el tema? Esa es una pregunta más amplia, pero requiere que también ustedes se pongan a pensar, bueno, ¿qué significa proyecciones, ¿cierto? Sobre el tema que nosotros tratamos. Y ahí pues ustedes empezaron a deducir, por ejemplo, que la facultad mental, la capacidad que tiene Snow para desarrollar esto, ¿cierto? Para desarrollar todo este proceso como una actividad unida, ¿cierto? Como una actividad en conjunto, en donde no desliga de ninguna manera la dimensión cognitiva, ni la dimensión experiencial, ni lo histórico contextual, sino lo considera como algo relacionado, ¿sí? Como en las flechas, ¿cierto? Y es básicamente lo que hizo Snow es conectar estas cosas. Y cuando las conectó, empezó a hacer un ejercicio de lectura inferencial, de lectura crítica, de lectura literal. Y ahí es cuando comenzó. Entonces, si usted se dio cuenta ayer, las proyecciones que tienen esto actualmente es que nosotros tendríamos que hacer un ejercicio de poder trasladarnos a 1854 para saber, primero que todo, como aparece aquí en la dimensión cognitiva, voy a mostrar, la dimensión cognitiva aquí, ¿cierto? Y es, venga, ¿cómo estaba pensando? ¿Qué proceso mental hizo Snow para poder descifrar que la teoría de los contagistas y de los miasmáticos era falsa? Primero. Esa es como la primera proyección. La segunda proyección es que nos teníamos que devolver al momento en el que estaba, a la experiencia que tenía Snow con respecto a, a una pandemia en específico, que en este caso era el cólera, pero recordemos que Snow era un enfermizo y quería desarrollar investigaciones sobre el tratamiento del dolor, que fue su primer elemento. Y ese elemento, ya ahorita vamos a ver que tuvo repercusiones luego para poder hallar la respuesta sobre el cólera, que no es simplemente dos cosas que van desvinculadas, el tratamiento del dolor y el cólera, sino que son dos cosas que se relacionan. Como experiencia vivida de un personaje como Snow, ¿cierto? Entonces él no dijo, si una persona normal de ese tiempo hubiera dicho, no, pues yo mejor me voy con los contagistas, ¿cierto? Que están vendiendo más medicamentos como el opio, están vendiendo más el aceite de ricino, ¿cierto? Pero no, él se interpeló y dijo, venga, la gente se está muriendo a un nivel mucho más alto, ¿cierto? Está creciendo la mortalidad. Entonces él dijo, no, yo tengo unos datos, yo tengo el conocimiento, pues tengo que comprometerme con esto, ¿cierto? No es tan fácil, ¿cierto? Y el otro elemento, que sería el tercero, es nos tuvimos que trasladar a lo histórico contextual. Entonces sabíamos que fue en Londres, ¿cierto? Que en Londres, en 1854, fue la primera etapa de la Revolución Industrial. Que, por ejemplo, se tenían algunos hábitos culturales que a ojos de nosotros en este momento nos parecían aberrantes, ¿cierto? Como, por ejemplo, baños públicos en donde habían cloacas. En donde habían cloacas. Entonces, ¿ustedes qué creen, muchachos? Estas tres dimensiones se vieron involucradas en la narración y en el ejercicio que hicimos. ¿Ustedes qué creen? Escríbanlo ahí por el chat. Ojalá puedan decir
No, sí, no importa si dicen que no, muchachos. No, no importa. O sea, la idea es que podamos escuchar sus participaciones. Recuerden que esto no es camisa de fuerza para nada. Saber qué dicen. Sí, sí, sí. Listo. Bien. O sea, a mí me parece que, pues, ojalá nosotros hayamos logrado el objetivo, ¿cierto? Que era, pues, intentar hacer un ejercicio de pensamiento, ¿cierto? Generalmente estamos como que acostumbrados a que el profesor les diga, vean, muchachos, una lectura inferencial es simplemente estos tres elementos, lectura literal, lectura y hagan. No, no va a suceder de manera tan sencilla. Si usted no se pone las pilas y dice, uy, bueno, para pensar implica un esfuerzo, implica decir, bueno, no estoy pensando de manera clara, implica volver al argumento. Y en este caso, generalmente cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿por qué creen que esas tres dimensiones, yo les preguntaría, ¿por qué creen que esas tres dimensiones se vieron involucradas en la narración que hicimos esta semana y durante todos los ejercicios que hicimos? Pues seguramente ustedes se quedarían callados porque eso era lo que recurrentemente pasa. Pero esas dudas, esas preguntas que yo les hago es para que ustedes vuelvan y digan, venga, posiblemente pueda decir con referencia a la pregunta tal cosa, o puede hacer tal ejercicio para dar cuenta de eso. Y finalmente eso es lo que les va, lo que va a aparecer en el INEX, ¿cierto? Que ya es una puesta en práctica de cuál es su nivel de pensamiento. Y listo, muchachos. En este caso, ¿cómo relacionamos el primer elemento que tocamos durante todas estas clases, que es este rombo, ¿cierto? El primer rombo, que es el rombo que está aquí más pequeño, ¿cierto? Que fue el elemento de la interpretación y la comprensión, ¿cierto? Ese elemento lo vimos en los ojos de Jon Snow, ¿cierto? Ya como un ejercicio de estas tres cosas, sino ya como un ejercicio individual. Entonces, primero, yo les decía que nosotros partíamos de un ejercicio de interpretación, que en este caso, pues, un ejercicio el ejercicio de Snow, que no lo vamos a resumir, y que finalmente Snow llegó a un ejercicio de comprensión, porque terminó hallando la respuesta con referencia a un problema específico de su realidad. ¿Listo? Entonces, pues bueno, muchachos, ahí. Y no, eso era la explicación sobre lo que es la lectura inferencial, y ya luego, la idea es que nosotros nos preguntáramos. Esta vaina está fallando. Nos preguntáramos sobre la tercera pregunta, que sería el tercer nivel. ¿Cuál sería ese tercer nivel? Muchachos, ayúdenme ahí por el chat, por favor. El tercer nivel que está bien abajo en la superficie. Crítica. Perfecto, muy bien. Atentos. Excelente. La lectura crítica. ¿Y cuál es la clase de pregunta que uno se haría en la lectura crítica? Generalmente, o sea, yo solamente coloqué una, pero usted la puede plantear de maneras infinitas. Y es, ¿estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? Hay un personaje en la historia que nosotros narramos que es el que nos haría falta porque nosotros ya logramos descubrir, ¿no? Primero el virus, luego la ciudad. El otro personaje, ¿quién es? Que nosotros ya lo tratamos, que sería este personaje de acá. Alguien que lo diga y punto para el que lo diga, que se quedaría reflejado que está pendiente. ¿Cuál sería ese personaje que nosotros lo nombramos recurrentemente? Vamos a ver quién ganó. Daniel Mauricio. Álvaro también, bien. Serían Jon Snow. Pero hay otro personaje, el otro personaje no lo nombramos en ningún momento en el ejercicio narrativo. ¿Por qué no lo nombramos? Pues, lastimosamente por falta de tiempo, ¿cierto?
Porque lo interesante de esta historia es que, como yo les decía, eran dos personajes totalmente contradictorios entre sí. ¿Y por qué eran totalmente contradictorios entre sí? Porque los dos llegaron a la misma conclusión, de que el cólera se generaba por el agua, por el río, ¿cierto? Por los conductos, por los conductos que llegaban a los barrios. Pero llegaron de manera distinta. Ahora usted dirá, uy, venga, entonces, ¿a qué se está refiriendo el profe? Pues Jon Snow hizo un ejercicio de interpretación y comprensión él mismo, por las herramientas que él tenía de manera conceptual, pero Whitehead, que es que era un reverendo, como se puede ver en la imagen, llegó a la misma conclusión, pero utilizando otros elementos. Entre esos, sus conocimientos, no de ciencia, en este caso no era de ciencia, sino era eh, por haber vivido durante toda su vida en ese pueblo. Entonces conocía a la gente, ¿cierto? Como estaba vinculado con la idea de la iglesia, ¿cierto? Pues la gente decía, vengas, quiero que vengas a mi casa. Entonces empezó a hallar. Entonces se empezó a preguntar venga, ¿cuál era el causante? Y llegó a la misma conclusión que era el agua, pero llegó a través de un proceso mental distinto. No se hizo las mismas preguntas que Snow, sino se hizo otras preguntas, pero aún así llegaron a una convergencia en términos de la causa, ¿cierto? Habría que ir revisando, venga, ¿cuál fue el proceso cognitivo de Whitehead distinto al de Snow? Eso sería una investigación interesante, que yo la tenía, pero pues no pudimos aprovecharla. Y luego, pues la idea es que en la unión de esas dos versiones sobre cómo abordar el problema, pues está la dimensión crítica, ¿cierto? Y ellos pues llegaron a esas posiciones en ese momento histórico y entonces empezaron a discutir entre ellos. Ellos se conocieron en la vida real y entonces se empezaron a preguntar, venga, la pregunta que yo les acabo de colocar acá, ¿estás de acuerdo con el punto de vista del autor? Y la pregunta que le hizo Snow a Whitehead es, primero, ¿cómo llegó a la teoría? Porque Whitehead también se escribió un artículo como lo hizo Snow, un artículo científico luego, pero más sociológico que científico. Y pues Whitehead también le dijo, venga, posiblemente usted no está teniendo en cuenta esto. Y finalmente se dieron cuenta que los dos, en un comité científico que luego hubo, que apoyaron una medida que ahorita vamos a ver, pues finalmente los dos tenían elementos que el uno no estaba teniendo en cuenta y que el otro tampoco. Entonces empezaron a decir, bueno, posiblemente este argumento me sirva para retroalimentar mi teoría y no ir por presupuesto a mi teoría, sino que lo que usted dijo también me sirve. Entonces, básicamente yo diría que tanto Snow como Whitehead, los dos se involucraron en el proceso de pensamiento de cada uno. Es como si yo, por ejemplo, le dijera a Álvaro o a Daniel, y es, venga, usted cómo está pensando su sociedad, ¿cierto? Y yo le doy mi argumento, y luego Daniel me dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo le digo, pero venga, tenga en cuenta esto. Ahí estamos haciendo un ejercicio de discusión para llegar a una síntesis específica, pero no hablando caca, ¿cierto? No hablando cosas sin sentido, sino con hechos específicos. Entonces Daniel me dice, no, es que yo considero, por ejemplo, que en la sociedad capitalista globalizada perdimos las cosas importantes como la familia, por ejemplo. Y yo le digo, no, es que la familia ahorita no es importante porque lo importante es producir. Entonces ahí me va a decir Daniel, pero venga, tenga en cuenta este dato y así se empieza, y ahí es cuando se genera un proceso de comprensión. Cuando usted establece una relación entre los tres elementos, ¿cierto? Cognitiva, experiencial, histórico, contextual, con lo que ve, con lo que oye, con lo que es capaz de leer del otro, con lo que es capaz de discutir. Entonces, permanentemente usted está cambiando de opinión con respecto a un problema, si es que usted tiene en cuenta ese problema como importante.
¿Listo, muchachos? ¿Por ahora alguna pregunta? Vamos a ver qué hora es. ¿Por ahora alguna duda, muchachos? Listo. Perfecto, muchachos. Vale. Entonces, diríamos, terminamos la narración el día de hoy, muchachos, para que no se vayan tampoco con las dudas. Sin embargo, al final, acuérdenme, les voy a hacer una referencia bibliográfica muy corta por si quieren saber más sobre este tema que, a mi opinión, pues es muy interesante. Entonces, ya luego de que Snow, ¿cierto? Snow se había dado cuenta, según lo que nos decía Álvaro, que habían dos lugares específicos en donde se transmitía el agua a las casas, digámoslo así de manera sencilla. Entonces, lo que podríamos decir es que habían dos lugares, como nos decía Álvaro, ¿cierto? En el primero, lo que mostraba es que según los datos de un personaje que se va a llamar Far, que es un personaje interesantísimo, y él tenía los datos así específicos de el lugar y las muertes que habían en ese determinado lugar. Las tenía registradas. Y eso Snow le parecía fantástico porque le iba a servir para fundamentar su teoría. Y entre esos datos, lo que mostró, por ejemplo, dando fundamento a la teoría de que habían dos canales de agua distintos, y es que de las 7.466 muertes registradas en el área metropolitana durante la epidemia de 1854, había tenido lugar al sur del Támesis, ¿cierto? Al sur del Támesis. Eso significaba que la tasa de mortalidad per cápita rozaba el 8 por 1000. Esos son los datos que tenía en ese momento Snow. Pero luego se da cuenta que en los crecientes suburbios del oeste y el norte de Londres, el índice de mortalidad era tan solo de 1 por 1000. ¿Cierto? Y aquí yo tengo los datos de las dos fuentes de agua que me las había dicho. Así, aquí está. En el sur, el agua que bebían los londinenses tenía su origen en el mismo río, es decir, en el Támesis. En cambio, el agua de los londinenses que vivían en la zona del norte procedía de distintas fuentes, del canal de New River para abastecer la zona norte y otras del río Ela. Entonces, la zona sur era la más afectada. ¿Por qué? Alguien que me diga, ¿por qué la del sur era la más afectada? A ver si están pendientes. Bueno, mientras escriben. Entonces, esos eran los datos. Entonces, Snow empezó a decir, bueno, vamos a presentar esta teoría en el comité científico, ¿cierto? Que era básicamente el que podía avalar que esa teoría era cierta. Entonces, imagine que usted está en el comité científico, ¿cierto? Y después de que nosotros hicimos todo ese ejercicio, responde la siguiente pregunta. A ver qué es lo que va a pasar en términos históricos en ese momento, ¿cierto? Responda ahí, que ahí tiene. Entonces la pregunta dice, imagina que usted hace parte del comité científico que va a evaluar la teoría de Snow. La teoría de Snow se va a llamar On the Mode and Communication of Cholera Soon. Y si ustedes lo buscan por Google, ese documento está en internet, por ejemplo. Así se los envío en el chat. On the Mood and the Communication of Cholera. Entonces, bueno, si nosotros fuéramos el comité científico y Snow se para ahí frente a nosotros y nos dice, bueno, yo creo que el cólera se transmite ni por la teoría del contagio ni por el miasma, sino por el agua.
¿Ustedes qué opinarían? ¿Le darían el visto bueno o no? ¿No creerían en su teoría? ¿Cierto? Entonces vamos a ver, faltan 2 personas por votar. A ver cómo vamos. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque se nos acaba el tiempo. Entonces les voy a compartir los datos. Entonces, 3 personas no apoyarían la investigación de Snow. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué? De ahí lo que las personas que votaron que no, la idea es que empiecen a decir, empiecen a votar argumento, ¿cierto? Porque no es decir, no, pues yo no apoyo a ese man, no, sino por qué. Y también para los que votaron que sí, ¿cierto? Que fue el 63%. Que me digan, venga, yo creo en la teoría de él, en la teoría de Snow, por tales elementos. Que ustedes ya deben tener esos elementos. ¿No creen? Respondan ahí. ¿Ustedes creen en este caso que ustedes tendrían los elementos para defender la teoría de Snow o para rechazarla? ¿Qué opinan? Respondan ahí en el chat para saber que están ahí. Entonces, muchachos, de acuerdo con Snow, nos dice Álvaro. Los demás, muchachos, los demás. Andrea Zamudio, Fabián David, Juan David Díaz, Kevin López, María José, Natalia. Estarían de acuerdo también, ¿cierto? Pero entonces, si yo, la pregunta es, si yo les dijera, ustedes votan, ustedes dan el voto, entonces ustedes dicen, no, yo estoy de acuerdo con Snow. Pero entonces la gente no va a decir, venga, pero ¿por qué está de acuerdo? ¿Cierto? ¿Por qué? Deme los argumentos. ¿Ustedes creen que ya tendrían la suficiente información para defender a Snow? Respondan por el chat. ¿Qué creen? ¿Tienen lo suficiente para poder defender a Snow? Listo. Vale. Entonces, adivinen qué pasó. En este caso, la comunidad científica dijo, no, yo no le creo a Snow. Y lo que determinaron fue lo siguiente, según lo que nos cuentan en la información, ¿cierto? Y su dictamen fue, no proporciona prueba alguna de la validez de sus argumentos. Aún no se sabe cuál es la causa del cólera, ¿cierto? No se sabe. ¿Por qué no por aquí, Andrea? ¿Por qué no? Porque todavía hay muchas preguntas inconclusas por resolver. Creo que tengo información suficiente para defender las conclusiones de Snow. A pesar de que ya tenemos mucha información, yo creo que se podría haber investigado más. Perfecto. Entonces, ahí sería como chévere, o sea, si nosotros estuviéramos en un salón de clase, yo le diría, Álvaro, parece a un lado y Andrea parece al otro. Y debatan, Y eso sería un ejercicio muy interesante, que pues, lastimosamente no los pudimos hacer, pero eso sería chévere. Lo cierto es que, digamos, cuando dice Álvaro, no, yo tengo las herramientas suficientes para defenderlo, es porque, bueno, lo cierto es que en este caso Snow diría, no, yo tengo toda la información, pero aún así voy a demostrarle a ese comité científico que no, que no, que no está en lo cierto. Entonces, recuerden que esto pasó en 1849, ¿cierto? Cuando hizo la investigación sobre el cólera, Snow, ¿cierto? Pero después de la conclusión de la comunidad científica, lo que hizo Snow fue decir,
¿cierto? Él suponía, entonces él decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué necesito para poder validar que mi teoría es cierta? ¿Cierto? Entonces él se empezó a preguntar. Y adivinen cuál fue el momento, y esta es una pregunta de lectura inferencial, ojo. ¿Cuál fue el momento indicado para realizar un experimento? ¿Listo? ¿Cuál fue el momento indicado y la ciudad indicada? Ojo con esa pregunta, muchachos, porque, ojo, y va la encuesta. ¿Listo, muchachos? A las 11 personas que están, por favor, atentas. No obstante, la encuesta dice sí, no obstante, 1854 sería el momento perfecto para realizar dicho experimento. ¿Cierto? Ya les di la fecha, ahí ya no. ¿Cuál crees que sería el barrio indicado para realizar dicho estudio? Pues ojo ahí, ojo ahí. 4 personas de 11. Vamos, muchachos, vamos. Última clase. ¿Cierto? Entonces, mientras que ustedes votan, lo que dijo Snow es, no, para que yo pueda, él le llamó a ese experimento, les llamó Experimentum Crucis, le llama así. Y él dijo, bueno, para que ese experimento tenga validez, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que suministrar agua a una localidad lejana, donde no se haya registrado ningún caso de cólera. Finalmente, cuando se produce la enfermedad, a todo aquel que consumiera agua, no mentiras, el argumento del experimento Crucis se los voy a leer porque, para que les quede claro. Sería que el agua suministrada a una localidad lejana, donde no se haya registrado ningún caso de cólera, produjera la enfermedad a todo aquel que la consumiera, dejando ilesos a aquellos que no lo hicieran. Entonces, lo que quería comprobar Snow en 1854 era, o necesitaba comprobar, que a toda persona que consumiera agua de determinado lugar se enfermara de cólera, ¿cierto? Y a los que no la consumieran, que no se enfermaran. Y mostrarlo a través de datos, ¿cierto? Y como ustedes dicen acá, faltan 2 personas, muchachos. ¿Quién faltará? Hay 2 personas que nos están poniendo atención. ¿Quién será? ¿Quién será? Juan David Díaz, Fabián David, creo que son ellos. Pero listo, listo. Entonces, muy bien, muchachos. El 8% dice el 100%. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y si ustedes miran, nosotros muy pocas veces hablamos sobre ojos, sino hablamos como un par de veces, Pero bueno, respuesta correcta para todos, punto para todos. Muy bien. Finalmente, entonces, en 1854, Snow dijo, tengo aquí la gallina de los huevos de oro. Tengo la manera de poder comprobar que mi teoría es cierta. Pero se iba a enfrentar no solamente al cólera pasado, sino se iba a enfrentar a una de las pandemias más grandes del mundo en la historia de la humanidad. Entonces no iba a ser tan sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen que hizo Snow? Después de saber que tenía que investigar más, ¿a dónde fue? Y la pregunta que les voy a hacer es esta. Imagine que usted es Snow. ¿Qué sería lo primero que harías para resolver este caso? Y bueno, ahí hay algunas opciones que dice acostarme a ver Pasiones de Gavilanes. Ojalá no vayan a hacer eso. Echar fifita con mis amigos. Dirigirme inmediatamente a las fuentes de agua de la zona afectada. Preguntar a través de una historia de WhatsApp qué debo hacer. Acostarme a dormir después de comer, obviamente, y ninguna de las anteriores. Entonces, ¿usted qué haría si fuera Snow? A ver, ¿qué haría usted? 10 personas, faltan 2, otra vez. Y pues,
obviamente nadie se iba a acostar a ver Pasiones de Gavilanes, o eso no lo iba a hacer Snow, en el tiempo pues no había televisión, pero obviamente no se iba a quedar ahí, y lo que primero hizo, apenas empezó el cólera en 1854, fue dirigirse a las dos zonas importantes de afectación. La idea es que yo les preguntaría en este caso, a ver si están atentos, de cuáles son esas dos fuentes de agua, ¿cierto? Si alguien la sabe, punto para la persona que lo diga. Esas dos fuentes de agua. Y vamos con esta. Listo. Bien. Luego de eso, muchachos, obviamente Snow empezó a hacer un ejercicio arduo de investigación, ¿cierto? Y en ese ejercicio arduo de investigación encontró un elemento fundamental, que lo vamos a ver aquí cuando les comparta pantalla. A ver. Esto ya lo vimos, un ejercicio fundamental. Aquí está el gran caballero Snow, investigador genio. Estos son los datos de mortalidad de ese tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, el dato de mortalidad, por ejemplo, del siglo XVIII es tremendo. Pero entonces, aquí está. Un momento, ¿dónde estaba? Se dio cuenta que había un elemento ubicado en Bohr Square, ¿cierto? Que va a ser en este mismo lugar. Y lo que hizo Snow fue acercarse y empezar a entrevistar a toda la gente. Entonces empezó a decirle, venga, posiblemente el afluente de agua esté ubicado en Broad Street, es decir, ustedes no tienen que seguir consumiendo el agua. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿La gente se convenció del argumento de Snow o no? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes qué creen? Y ahí les envío la encuesta. ¿Qué creen que pasó? ¿Sería suficiente un apreciado médico erradicar? Sí. ¿Por qué creen que no? Alguien que comente rápidamente en el chat, muchachos, por favor. Listo, ya miramos cómo nos... listo. Entonces las personas dicen, el 67% dice que no, que las personas de Broad Street no le creyeron. En efecto, no le creyeron, pero aún así hubo en las estadísticas del momento una disminución de la mortalidad. Entonces, de alguna manera, la gente no le creyó porque seguía creyendo en cuentos de hadas, etc. Luego, entonces, hubo una disputa permanente en términos sociales y la gente empezó a decir, no cierren ese conducto de agua porque a través de ese conducto de agua nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Entonces se generó protestas en frente de la casa de Snow y del comité científico, porque decían, venga, nosotros cómo vamos a saber si Snow tiene la razón o no. Solamente lo podemos saber si ustedes nos quitan el agua durante alrededor de 8 meses, por ejemplo, ¿cierto? Y durante esos 8 meses, entonces, ¿nosotros cómo nos vamos a alimentar? Se preguntaban. Cosa muy parecida a lo que está sucediendo actualmente en Bogotá, ¿cierto? Muy parecida. Entonces, es la misma lógica. Entonces, básicamente, la gente hacía lo siguiente, ¿cierto?
hacía lo siguiente. Y hacían este ejercicio. Entonces colocaban Snow, supongo que esto es una imagen de la vida real actual, ¿cierto? Y la gente decía, no, yo no quiero, yo no a la vacuna, no más, no mascarilla, como lo que sucede, si ven aquí representado como personas de la Edad Media, ¿cierto? Rechazando esa medida, ¿cierto? Tan interesante. Y entre estas personas estaba el otro personaje que era Henry Whitehead. ¿Por qué? Porque todavía no tenía muy claro, él tenía claro que era el agua, ¿cierto? Pero luego va a decir, bueno, si ustedes le cierran el agua a estas personas ¿cómo van a vivir? Obviamente Snow decía, no, cierren el agua, cierren el agua. Entonces, luego eso otra vez pasó a un comité científico, a un comité gubernamental, ¿y ustedes qué creen que pasó? Entonces, imagínense que usted hace parte del comité, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría usted? Cerrar el dispensary y no cerrar el dispensary, que es el que yo les mostré aquí, ¿cierto? Dispensary, que era el dispensador de Broad Street, que era el que la gente pasaba por ese dispensador, lo que hacía era, pues lo que hacía era el dispensador en donde había agua más contaminada. Y aquí lo podemos ver, muchachos. Vean, esto es Broad Street, lo que yo les señalo acá, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, en la zona de la pantalla, esto fue un ejercicio que hizo Snow, ¿cierto? Entonces empezó a decir, bueno, empezó a esquematizar la cosa, como nosotros la hacemos actualmente en Bogotá, ¿cierto? Entonces decimos, en esta zona hay tantos contaminados, ¿cierto? Entonces empezó a hacer líneas de cuántos estaban muriendo. Y vean, en la zona de Broad Street era la zona en la que había mayores afectaciones, ¿cierto? ¿Ustedes qué hubieran decidido como población? Aquí tenemos a Henry Whitehead, a Snow y el famoso dispensador de agua. ¿Ustedes qué hubieran hecho, muchachos? Vamos a dar otros 5 segundos. Y acá hay un dato interesante que nos presenta el documento y es, por ejemplo, de las 83 muertes registradas en el listado de FAR, que él fue el que generó el registro permanente de las muertes y de los barrios, 63 se localizaban en las casas que estaban más cerca del surtidor de Broad Street que de cualquier otra fuente pública de agua. Y aquí hay otro dato. De las 83 muertes registradas en el listado de FAR, 63 se localizaban en las casas que estaban más cercas al Broad Street. Tan solo 6 de las víctimas eran totalmente ajenas al agua. Entonces, Whitehead empezó a decir, bueno, posiblemente Snow tenga razón. ¿Cierto? Entonces, aquí. En este caso, muchachos, vamos rápidamente a la lectura crítica, ya para, ¿qué hora es? Ya para poder dar terminada la sesión, muchachos. Vamos a ver, 8:01, bueno, todavía quedan. Entonces, ustedes dirían, el 91% diría, cerremos el dispensary, cerrémoslo, ¿cierto? ¿Por qué? Como tomarían la posición de Snow, ¿cierto? Entonces dirían, no, ese dispensador hay que cerrarlo porque está matando a gente, ¿cierto? La pregunta que yo les haría es, venga, ¿será que eso tiene relación con la situación que estamos viviendo ahorita del COVID-19? ¿Qué significaría pensar en un dispensary que hay que cerrar para evitar muertes por el COVID-19? ¿Qué opinan? Esa es como la pregunta final, muchachos. ¿Qué símbolo reflejaría el dispensary en este momento de la pandemia? A ver qué tal su lectura crítica. A ver, muchachos, ¿escucharon la pregunta? Coloquen ahí sí, por favor. Si escucharon la pregunta y si no la volvemos a hacer porque esa pregunta es fundamental.
Sí, sí, se escuchó. Cuarentena, nos dice Álvaro López. Bien, bien, Álvaro, es una buena deducción. Cuarentena, cuarentena. Pero si ven que en este momento lo que le pasó a Snow nos está pasando actualmente a nosotros, ¿cierto? En estos momentos sería como cerrar fronteras para que nos siga llegando más el contagio. Sí, pero si se cierran fronteras, voy a jugar al amigo del diablo, no hay economía, no hay turismo. ¿Qué pasa? Es más bien la autonomía de todo. Angie se la jugó, ¿sí ve? Angie se la jugó. Porque ella diría, eh, lo que diría Angie, no, hay que establecer la economía, pero que la gente siga muriendo. Es como el argumento. Igual que las personas de la cuarentena. Entonces, entramos en cuarentena total, pero la gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, ¿usted qué haría ahí? ¿Usted qué haría ahí? ¿Sí ven? Entonces, es la situación exactamente igual. Aislamiento y programas de desinfección. Daniel Felipe dice, evolución de conciencia. ¿Qué significa evolución de conciencia? Digamos, ustedes fueran el político, ustedes fueran Snow, y usted sabe que en Broad Street, nuevamente, está el foco del contagio. Y entonces la gente le empieza a hacer protestas, le empieza a decir, no, usted no tiene razón porque no hay manera de que usted pruebe esa teoría. La única oportunidad que tenía Snow de probar la teoría es cerrando el grifo. Cerrando el grifo. Entonces, imagínense. ¿Cierto? Entonces, ahí como que están puestas elementos que yo los pongo a su consideración para que usted se piense de que no es tan sencillo. Y cuando usted hace una lectura del momento, usted tiene que aprender a jugar con las dos cosas. Piense que usted es la alcaldesa de Bogotá. Si su lectura es pobre, seguramente usted va a generar pobreza, muertes por COVID-19, múltiples consecuencias, ¿cierto? Y su responsabilidad política va a recaer en usted. Va a caer, ¿cierto? Entonces, finalmente, muchachos, póngase en esa posición, y, y piense que cuando usted va a analizar un fenómeno como lo puede ser el COVID-19, que es actual, pero cuando usted analiza fenómenos, por ejemplo, como la corrupción, fenómenos como las masacres que están ocurriendo en Colombia, que son muy dolorosas, etcétera, o sea, fenómenos de vida personal, podríamos decir, ¿cierto? Usted se está jugando permanentemente entre varias opciones y la única oportunidad que tiene es ese momento, es como esa chispa, ese momento específico en el que usted tiene que decidir. Y usted solamente puede decidir si usted sabe cuáles son esos argumentos, cuáles son esas ideas que usted tiene y cuáles son los hechos que le permiten a usted tomar una decisión. Generalmente tomamos una decisión, ¿cómo? No, cerremos esa vaina, ¿cierto? Cerremos esa vaina. O dejémoslo abierto, podría ser. Entonces, esa es la reflexión. En este momento tomar conciencia de cuidados, pero se sabe que siempre habrá una parte de la población que no estará de acuerdo. Perfecto. Entonces, muchachos, claro, hasta acá ya en 3 minutos terminamos. 3 minutos mientras les comparto la visión de Wikipedia rápidamente. Entonces, coloquen ahí por el chat rápidamente, claro, claro. Si no les quedó claro, perfecto. Los demás muchachos solo han comentado. Listo, bien, súper. Entonces, si ven que llegamos a una lectura crítica distinta, o sea, yo no les tuve que decir a ustedes, venga, la lectura crítica es tal, sino que ustedes mismos siguieron los argumentos, se dieron cuenta que las consecuencias de leer, de hacer una lectura crítica, lo que implica, no es tan sencillo. Y por último, muchachos, voy a compartirles la visión de Whitehead. Lo voy a destacar a él porque a este personaje que era un sacerdote que tenía un pensamiento contrario al de Snow.
totalmente contrario. Porque Snow era un brillante médico, pero lo que le interesaba es hacer una lectura que le permitiera demostrar su teoría. Pero Whitehead hizo la siguiente descripción, que yo cuando la leí, la verdad es que me impresionó. Entonces quisiera que me confirmaran si qué están viendo en pantalla, por favor. ¿Qué están viendo en pantalla, por favor? ¿Qué están viendo en pantalla? ¿Qué están viendo en pantalla, muchachos? Rápidamente. ¿Están viendo? ¿Qué imagen ven en pantalla? Perfecto. Hay 3 imágenes. Ahora, ¿qué están viendo en pantalla rápido? Whitehead. Nos dicen por ahí, Snow Whitehead. Pero Whitehead, nuevamente, se dio un elemento que no había tenido en cuenta Snow. No porque Snow no hubiera querido, sino porque Snow había hecho una lectura distinta, un proceso cognitivo distinto. Pero Whitehead se dio cuenta que las formas de Dios son uniformes, las formas del hombre son diversas. Y otro hecho, más fácil de juzgar, se pone de manifiesto ante nosotros, como la desproporción en la acumulación de basura y suciedad, el hacinamiento de personas humanas, la irresponsable tolerancia a deficiencias en la construcción de las calles y en la ventilación de las casas, o la indiferencia hacia los principios de drenaje y alcantarillado, que, a pesar de agravar la propagación de la peste en determinados puntos, no atrae la atención ni suscita la alarma suficiente, hasta que explota alguna que otra mina, revelando a la sobresaltada población de una sociedad gobernada por el caos el peligro del alcance de una situación que permite que cualquiera de las calles e iglesias, y no las más humildes e inmundas, se conviertan en un sepulcro en cuestión de días o incluso de horas. ¿Qué supone esto, muchachos? ¿Qué supone eso? Suponen 3 cosas rápidamente y con eso nos despedimos. Y es, Whitehead se preguntó, hizo un análisis anterior al de Snow y se preguntó cuáles fueron las consecuencias o por qué ocurrió una pandemia tan potente como la de 1854. Y se dio cuenta que eso fue tan dramático, por ejemplo, por la densidad. Porque en Inglaterra se apiñaban más o menos a 2.000 personas en 3 manzanas, como lo vimos en Broad Street. Y es imposible que no se hubieran contagiado si no hubieran esos medios, ¿cierto? Si no hubieran personas apiñadas en un solo edificio. Además de ello, se dio cuenta que las poblaciones más afectadas fueron los pobres, que aunque se había demostrado que tanto personas de clase alta como de clase baja se podían enfermar, y que ninguna de las dos tenía una destinación divina, aún así los pobres eran los más afectados. ¿Cierto? Entonces, eso es una posición crítica distinta, una posición distinta con respecto al problema, y es con respecto a las causas. La pandemia se generó por unas causas estructurales, que es la falta, por ejemplo, en este caso de 1854, ustedes me dirán si no es la de ahorita, y es que no había sistema de alcantarillado. ¿Por qué bendito no había un sistema de alcantarillado? ¿Por qué? Se pregunta Snow. ¿Por qué bendito las personas vivían apiñadas en lugares tan minúsculos? ¿Por qué benditos las personas tenían que ir hasta un único lugar, que en este caso era un dispensario para toda una población? ¿Por qué? ¿Por qué si estábamos viviendo en una de las sociedades más desarrolladas de ese tiempo, ¿cierto? Gracias a la revolución industrial, ¿a dónde se estaban yendo los dividendos? Esa era la pregunta de Snow. Y con eso
nos quedamos, muchachos. La posición crítica también es antecederse y dar un paso anterior. Antes de buscar la respuesta, distánciese del fenómeno. Pregúntese, hágase preguntas. ¿Listo? Entonces, muchachos, dejamos hasta aquí. Y nada, un gusto poder contar con ustedes y pues ojalá hayan aprendido, no solamente conmigo, sino yo también aprendí bastante con ustedes. Vale, gracias a todos, gracias a todos. Y ojalá les haya parecido interesante y pues su participación fue realmente muy chévere. Muchas gracias a todos, disfruten el fin de semana y cualquier cosa que necesiten, escríbanme por el correo, que ahí les voy a estar apoyando, ¿listo? Muchas gracias, hasta luego y buena noche para todos. Nos vemos.